Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día quisiera hacer un llamado, una exhortación, un mensaje para la iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero al templo, al edificio, me refiero a la gente que está en la iglesia, a los cristianos como tú y yo. Y es con respecto al juicio, a la condenación que muchas veces se hace contra la gente pecadora. Lo primero que tenemos que tener claro es evidente que nosotros pecamos, todos pecamos, cristianos o no, pecamos a diario. Y en 1 Juan nos dice, Dios mismo nos dice, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pecamos sí o sí. Y el llamado y la advertencia o el mensaje que le quiero hacer, la exhortación a la iglesia, insisto, a las personas como tú y yo, es que dejemos de condenar tanto el pecado de otros. Hay muchos pasajes que nos dicen que no veamos la paja en el ojo ajeno, teniendo la tremenda viga en nuestro propio ojo, pero de alguna manera en la iglesia general, los cristianos generalmente, se juzga tanto a los no cristianos con su pecado que pasamos a condenarlo. Y si recordamos las palabras de Jesús, que él dijo, no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Ya estamos condenados, el pecado nos condena per se, pero nosotros debemos extender la gracia, el perdón y el amor que extendió Jesucristo. Y a eso fuimos llamados, a dar las buenas noticias. Muchas personas dicen que debemos dar primero las malas noticias, la condenación, el destino del infierno, el castigo, y entonces dar la buena noticia. Yo no veo que eso nos diga en la escritura. En ninguna parte nos dice hablen de la condenación y después den la buena noticia. No, nos dicen den la buena noticia. Y evidentemente que con esto no estoy justificando ni dejando de manera liviana el pecado. No estoy hablando y llamando a un libertinaje. Pero ¿cuál es la consecuencia de condenar tanto y de juzgar en la iglesia? Es que primero muchas personas no van a llegar a la iglesia jamás, porque lo único que encuentran es condenación en vez de comprensión, consuelo, compasión y amor. Para que pueda haber una restauración tiene que estar Dios de por medio y tiene que haber perdón, tiene que haber la posibilidad de que se arrepienta sabiendo que va a recibir perdón y no que va a recibir condenación. Esto pasa también entre cristianos. A veces personas cristianas encubren su pecado, lo esconden, porque si lo confiesan van a tener condenación. Como van, confiesan su pecado y lo juzgan, él posteriormente no va a volver a confesarlo, el de al lado no lo va a confesar y finalmente vamos a tener una iglesia llena de personas viviendo una mentira, viviendo como si no tuvieran pecado, juzgando a los que sí tienen pecado público, pero viviendo con un pecado oculto que finalmente los hace vivir de manera hipócrita. Quisiera referirme a un pasaje que está en la escritura en Gálatas 6, versículo 1 al 3, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Hay dos cosas que yo quisiera resaltar. La primera que dice, eh, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y con humildad. Hay que ayudarlo a volver al camino recto. No se puede permitir que estemos en el camino incorrecto y deshonrando a Dios y la obra que hizo Jesús por nosotros para perdonar esos pecados. Pero debemos ayudarlo a volver al camino con amor y con humildad. Con ternura y humildad, dice la Escritura. Y lo otro que dice es que no nos creamos importantes, nosotros no somos nada importantes, no nos creamos superiores a otros, no nos creamos más justos que otros. Después de todo, todos somos pecadores y si no fuera por la obra que hizo Jesús, estamos perdidos. Y la consecuencia que trae esto es que las personas no se acercan a confesar sus pecados. No pueden, quizás se arrepienten, pero no son capaces de confesarlo. Y en la confesión es que hay realmente un perdón, un arrepentimiento genuino. Pero nosotros coartamos esa posibilidad dado que va a haber juicio y no va a haber perdón, no va a haber amor y consuelo. Y eso además nos puede traer incluso pecado, o sea, mayor pecado por supuesto, consecuencias del pecado no confesado,
y además nos puede traer enfermedad. Si leemos en Santiago, capítulo 5, versículo 13 en adelante, vemos que dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Fíjense la correlación entre pecado y enfermedad. Dice, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado, será perdonado. Y aquí está la clave, versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados. Entonces, sin ir más allá, si realmente queremos alcanzar a las personas que no tienen a Cristo, que no creen en el Evangelio, no podemos hacerlo desde la vereda de la perfección, de ser justos, de ser los únicos moralmente perfectos y apuntar con el dedo a todos los demás. Eso jamás ha sido el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que vino la salvación, que vino el Mesías a cumplir la obra por nosotros, a darnos el perdón, el amor, la justificación, y que por supuesto nosotros debemos enderezar nuestro camino, por supuesto nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado, pero con amor y humildad tenemos que aceptar ese perdón, aceptar ese arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento y no hay perdón, por supuesto, van a haber consecuencias y eso nos aparta de Dios. Pero nosotros como iglesia, como personas cristianas que estamos bajo el amor de Cristo, tenemos que recibir a las personas con amor, con consuelo, con compasión. Si vemos los evangelios, Jesucristo a quienes más condenó fueron las personas religiosas, a los fariseos. Les decía que ellos pensaban que tenían la respuesta en la Escritura, pero no se acercaban a Él. Y los condenó y los trató de hijos del demonio, hijos de Satanás, a los religiosos. Pero las personas que no eran religiosas y que estaban en pecado, Jesús las perdonó. Porque Él dijo, no vengo a condenar al mundo, vengo a perdonarlos. Vengo a darles la salvación. Entonces, amigo o amiga, tratemos de ser abiertos primero con nuestro pecado, confesar nuestro pecado, hablar abiertamente lo que está pasando, por supuesto no publicarlo en nuestras redes sociales abiertamente para que todos vean lo pecadores que somos, no es la idea, pero sí reconozcamos que tenemos pecado, seamos abiertos, confesemos nuestro pecado a otros para que oremos unos por otros y seamos perdonados y seamos sanados, y también abramos la posibilidad de que otras personas nos cuenten a nosotros su pecado y oremos por ellos y entendamos también, el pecado no es algo que nosotros hagamos necesariamente solo por deleite. También a veces hay personas que están esclavas del pecado y de eso nos liberó Jesucristo. Entonces esas personas que están esclavas del pecado necesitan ayuda, necesitan amor, necesitan compasión, necesitan que les tiendan una mano. Y a ellos debemos llegar con compasión y no con juicio.